Ajuste de una reacción de oxidación-reducción por método de ion-electrón en medio básico. Vamos a ajustar esta reacción de oxidación-reducción en medio básico. ¿Cómo sabemos que hay que ajustarla en medio básico? Normalmente nos lo van a decir, o nos dirán que la ajustemos en medio ácido o en medio básico. A veces también lo podemos averiguar explorando las sustancias que forman parte de esa reacción. Si encontramos ácidos, como el ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, nos estará indicando que la reacción se está realizando en medio ácido. Si por otro lado encontramos sustancias básicas, como en este caso el hidróxido de potasio, está claro que va a ser una reacción en medio básico. Pero en principio nos lo deben de decir. Si no nos lo dijeran y no encontráramos ácidos o bases, la ajustaríamos en medio ácido. Lo primero que teníamos que hacer era disociar las sales, los ácidos o las bases que encontremos. Yoduro de potasio es una sal, disociamos el ion positivo del ion negativo. En el clorato de potasio, metal, y el anión. En el cloruro de potasio lo mismo, y en el hidróxido de potasio, que es una base, el ion metálico y el ion hidróxido. Ponemos las cargas de los iones. El potasio tiene carga +1, tiene número de oxidación fijo, el yoduro -1. Potasio +1, el clorato será -1. Potasio +1, cloruro -1, y el ion hidróxido también tiene una carga -1. ¿Qué números de oxidación nos faltan? El yodo, en la molécula de diyodo, tiene número de oxidación 0. Y el cloro, en el clorato, podemos deducir su número de oxidación. Al haber 3 oxígenos, contribuye con -6. 2 por 3, -2 por 3, -6. El cloro, para que sobre una carga negativa en el total, debe de ser 5. Por tanto, al cloro le ponemos número de oxidación 5. ¿Qué números de oxidación cambian? Vemos que el yodo pasa de -1 a 0. Aumenta el número de oxidación. Se oxida. El cloro pasa de 5 a -1. Disminuye el número de oxidación. Se reduce. Ya tenemos las semireacciones de oxidación-reducción. Primero poníamos la semireacción de oxidación y luego la de reducción. La semireacción de oxidación, el yoduro pasa a diyodo. Y la semireacción de reducción, el clorato pasa a cloruro. Lo mismo que en medio ácido tenemos que ajustar 4 cosas. El elemento que no sea ni oxígeno ni hidrógeno. Luego realizamos el ajuste de los oxígenos, después el ajuste de hidrógeno y por último el ajuste de las cargas a través de los electrones. En la primera semireacción tenemos un yodo en reactivos, 2 yodos en productos. Ajustamos el yodo. El cloro está ajustado en la segunda. La dejamos tal cual. Vamos a ajustar el oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre el ajuste en medio ácido y el ajuste en medio básico? Pues va a ser precisamente el ajuste de oxígenos y hidrógenos. En medio ácido el oxígeno lo ajustábamos con moléculas de agua, en medio básico lo vamos a ajustar con iones hidróxido. La primera reacción nos presenta oxígenos, la dejamos igual, y en la segunda tenemos 3 oxígenos en reactivos, ninguno en productos. Necesitaremos añadir 3 OHs en productos.
cloruro más 3 OH. Ajustamos los hidrógenos. En medio ácido los ajustábamos con iones H+. En medio básico los vamos a ajustar de la siguiente forma. Donde necesitemos añadir hidrógenos, en este caso será en reactivos, añadimos moléculas de agua por cada hidrógeno. Y para compensar que estamos añadiendo oxígenos también, en el otro lado añadimos iones hidróxido. Es decir, en este caso tenemos que añadir 3 hidrógenos en reactivos. Pues añadiremos 3 moléculas de agua en reactivos y 3 OHs en productos para compensar los oxígenos que añadimos. La primera reacción nos queda igual. Y en la segunda reacción añadimos 3 moléculas de agua en reactivos y 3 OHs más en productos. Ya tenemos todos los elementos ajustados. Vamos a ajustar las cargas. Contamos las cargas de reactivos y productos. -2 y 0 para la primera reacción. En la segunda tenemos -1 en reactivos, -1 y 6 por -1, -6, nos da un total de -7 en productos. Tenemos que ajustar estas cargas con electrones. Recordar que siempre el poner la oxidación antes que la reducción nos ayudaba a recordar que en la oxidación teníamos que añadir electrones en productos, en la reducción en reactivos. -2 y 0. Tendremos que añadir 2 electrones en productos para igualar las cargas. Yodo más 2 electrones. -2 y -2. Ya tenemos las cargas ajustadas. En la segunda, -1 en reactivos, -7. Necesitamos añadir carga negativa, electrones en reactivos. ¿Cuántos? Pues 6, para que sumado a -1 también nos dé -7. Clorato, 3 moléculas de agua, 6 electrones, cloruro más 6 OHs. Ya tenemos ajustadas las cargas. Tenemos que igualar los electrones. En la primera tenemos 2 electrones, en la segunda 6. Bastará multiplicar la primera por 3 para tener los mismos electrones en una que en otra. 3 por 2, 6. Ioduros. 3 moléculas de yodo y 6 electrones. La siguiente la dejamos tal cual. Y ya podemos sumarlas. 6 electrones en reactivos, 6 en productos. Sumamos todos los iones que nos aparecen en reactivos. Será 6 ioduros más un ion clorato más 3 moléculas de agua. En productos nos aparecen 3 moléculas de yodo más un ion cloruro más 6 OHs. Ya tenemos la ecuación iónica ajustada. Tenemos que añadir los iones de acompañamiento para completar la ecuación iónica. Como la ecuación ya está ajustada, todo lo que añadamos en reactivos habrá que añadirlo en productos. Los iones yoduro van acompañados de iones potasio. Por lo tanto, tendré 6 yoduro de potasio. He añadido 6 potasios, añado también 6 potasios en productos. El ion clorato también va acompañado de un ion potasio, clorato de potasio. Añadimos otro potasio más en productos.
3 moléculas de agua, nos da 3 moléculas de yodo, más este ion cloruro va acompañado de un ion potasio, de uno de los que ya tenemos aquí. Y los 6 OH van acompañados de iones potasio. 6 OH se acompañan de 6 iones potasio y nos quedan 6 de hidróxido de potasio. Ya tenemos la ecuación molecular completa y ajustada.